Bueno, negro, ¿qué le pareció esto de San Ramón? Usted había tenido una... Es digno de bajar todos los crucifijos cuando se habla de ese santo, muy renombrado y no nombrado al su mismo tiempo. ¿Usted ha hecho algo alguna vez, un vallecito así para enamorar a algún ciudadano? No. Tenía un San la Muerte, Señor la Muerte, de hueso puro, de ser humano. ¿Son güey? Sí. Tenía 45 centímetros de alto mi San la Muerte. Güey. Y siempre me hacía compañía. No, este era grande. Potentoso. Era de mucha fuerza. Era compañero en mis soledades y en mi andanza allá por la Laguna Luna. En una oportunidad remando, yo buscando comida en mi metene canoa, ¿no? Andaba remando y en una de esas casualidades, en medio de la laguna, me entreveró con un ciervo, no me digas. 18 púas, el ciervo colorado de los pantanos. Estoy en la lucha, impenetrante la lucha, nadie se podía meter. Llego a la costa a descapitar directamente al ciervo, 18 púas. Agarro directamente el facón, le paso por el cogote y me dispongo a empezar a descuartizarlo para acomodarlo en el metene. Entonces en esa oportunidad mi perro empieza a hacer temblar el metene. Sí, señor. Empieza a moverse desconsoladamente, cualunquemente hacia la ambas bandas. La canoa. Se empieza a temblar, el perro estaba temblando y yo le digo, ¿qué te pasa, soldado? ¿Soldado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre, soldado? Silvio Soldán. ¡Soltán! Ah, Sultán. Sí, señor. Tenía peluca. ¿Qué te ocurre? Sí. Y le digo, sujetate, tranquilízate. Soy perro. La canoa se vibraba de una manera que era costosa de vibrarlo. Había visto en la orilla de la Laguna Luna un yaguareté. El yaguareté que rompe con un salto. Adentro de la canoa. Adentro de la canoa, y mi San la Muerte estaba en la proa, en la popa, en la proa, en la usted popa. le llevaba para tener... Ese me iba para tener claro, suerte, para la suerte. Para alcanzar. Se conforma con los huesos, el yaguareté. ¿San la Muerte? Sí, señor. Bueno. Llevó el San la Muerte y emprendió la retirada. No, pudimos salvar el pellejo. Los tres. Yo, el perro Soldán, y el que falleció fue el ciervo, que yo ya me estaba entregando con él. Esa fue la experiencia del San la Muerte. ¿Qué espera? No. Interrumpa usted con algún otro mensaje porque ya se me terminó la historia, Jorge Gómez. ¿Qué quiere? Vamos de vuelta.